Y yo me definiría hoy en día como una persona muy liberal, profundamente liberal, y liberal en el sentido clásico, que cree en libertades individuales, libertad de mercados, libertad de asociación, en un estado acotado, limitado, pero con un rol, pues, roles importantes también, ¿no? Que no hay que temerle al debate de ideas, y el debate de ideas debería ser aguerrido, fuerte. Y este mundo de libertarios académicos dijo, oiga, uno puede ser libertario y estar profundamente preocupado por temas de equidad. Ahí fue cuando yo me empiezo a meter realmente en el mundo como liberal clásico y libertario, y que ahí yo creo que también tiene que haber un ajuste en recaudo. Yo creo que sí hay que recortar gasto, muchos gastos, hay que trabajar en eficiencia del gasto, pero también hay que mejorar recaudo. En Colombia recaudamos muy poquito para las tasas que cobramos. Entonces la tasa corporativa es 35%, pero no recogemos tanta plata. Hay gente con plata, pero muy poquita gente que paga impuestos. Entonces yo creo que sí tenemos que sincerarnos y decir, ok, para cualquier tamaño de Estado y funciones de Estado que queramos, todos tenemos que participar mucho más. Y eso incluye a la clase media. La clase media tiene que pagar impuestos. No son los 4.000 más ricos, que fue lo que otro cuento que nos vendieron en 2022, ¿no? Que acá todo se puede financiar con los 4.000 mega ricos. Congresistas del Pacto Histórico ahora están empezando campaña diciendo otra vez que hay que cobrarle mucho más impuestos a los ricos, pero es que no hay mucho rico. Sí. Si usted vive junto a una carretera, la usa todos los días, usted no debería pagar un poquito más que el que vive a 100 kilómetros y nunca la va a usar. No deberíamos pensar en poder, por ejemplo, alargar los periodos de concesiones, que sean más largos. Eso es una discusión que hay que dar. Gastar es difícil, gastar bien es aún más difícil, ¿no? Y yo creo que el mensaje libertario realmente es un mensaje, y el mensaje liberal es un mensaje de respeto por la autonomía de la gente y las decisiones autónomas de la gente, y que la gente pueda decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer sin responder a un plan. Entonces, en esa coyuntura es que llega la pandemia, jala un grupo de gente a la pobreza y exacerba, digamos, toda esta gran brecha entre las aspiraciones de una nueva clase media emergente y las realidades de lo que podíamos ofrecer como sociedad. Entonces creo que ese fue como el cóctel que se creó ahí en pandemia, que resultó después en el estallido social de 2021. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia Futura. Hoy estoy con un economista brillante que ha defendido unas ideas que a veces no son tan populares en algunos sectores, sobre todo sectores de izquierda, y que algunos incluso lo han llamado neoliberal o le han dicho que también es libertario. Ahorita le pregunto si eso es verdad y qué tanto se identifica con esas etiquetas. ¿Qué hubo, Daniel? Hola, ¿qué más? Gracias por la invitación. Genial, me encanta el título, Colombia Futura. Hay que cambiar el chip, pensar en futuro. Gracias, Daniel, y muchas gracias por el espacio. Ahorita hablamos de política porque usted ha tomado una decisión muy recientemente, ahora me cuenta de eso. Pero quiero arrancar un poco por el tema de ideas. Usted en redes sociales y en Twitter, yo no sé cuánto tiempo llevo en Twitter como activamente en esa vaina que es tan adictiva, por cierto, como unos 5 años, 4 años, pero cuando entré recordaba que usted recibía, digamos, ataques y elogios, porque así funcionan las redes, pero que lo caracterizaban como un economista libertario. En esa época no había ningún referente en la política real, en el poder de un libertario. Era todo como en los libros que son perfectos, que son modelos, tal. Ahora hay alguien pues, que es Javier Milei en Argentina, que es el primer presidente que se llama libertario. Y pues ahí comienza a ver uno una cantidad de cosas propias de la realidad, imperfecciones, problemas, defectos. ¿Usted aceptaría esa etiqueta que le digan economista libertario hoy en día, o eso es algo del pasado, o nunca lo fue y se la ponían gratuitamente? No, sí fui y sí soy muy libertario, pero hay matices dentro de esa tradición intelectual, ¿cierto? Entonces hay matices que van desde
libertarios que son anarcocapitalistas, que creen que no hay ningún rol para el Estado y que la asociación voluntaria en el sector privado, en la sociedad civil, puede lograr todo. Y hay toda una gama de posiciones distintas en las que yo me he metido y yo me definiría hoy en día como una persona muy liberal, profundamente liberal, y liberal en el sentido clásico, que cree en libertades individuales, libertad de mercados, libertad de asociación, en un Estado acotado, limitado, pero con un rol, roles importantes también, ¿no? Entonces le cuento un poquito de dónde viene eso, ¿cierto? Yo estoy, ahora que preguntó redes, ¿no? Yo estoy en Twitter desde 2011. Yo estaba haciendo el doctorado en esa época y unos ¿En dónde lo hizo? En Chicago. Yo estaba haciendo el doctorado en economía. La cuna del neoliberalismo. La cuna de los Chicago Boys. O sea, usted es un Chicago Boy. Yo soy prácticamente es correcto, yo soy un Chicago Boy. Bueno. Entonces, y creo que hicieron una gran labor, además, y tuvieron un rol muy importante y podemos hablar más de eso también. Pero sí, estaba en Chicago haciendo el doctorado. Y en esa época apareció Twitter y unos compañeros empezaron a meterse a Twitter, pero era como el ratico de descanso, que uno estaba ahí trabajando en la disertación y salía, y conversemos acá, y conversábamos los mismos 5 entre los mismos 5 ahí que estábamos ahí, pero ahí se empezó a extender y me empecé a meter ahí. A mí me encanta, me parece una gran herramienta de discusión, de debate, con todo lo que usted decía, que sí, pues la estructura tiende a favorecer las posiciones más confrontacionales, pero eso tiene valor también. A mí me parece interesante. Estábamos hablando ahorita, antes de empezar con Mateo, de nuestro amigo común Camilo Guzmán de Libertank, ¿no? Que también está en este espectro, y decíamos que no hay que temerle al debate de ideas, y el debate de ideas debería ser aguerrido, fuerte. Lo que pasa es que en Colombia creo que confundimos el debate de ideas muy vigoroso y muy fuerte con confrontaciones personales, y rápidamente no sabemos lidiar con la diferencia y con el conflicto de manera civilizada, ¿no? Entonces yo estoy también en ese campo, digamos. Pero entonces, en Chicago, yo estaba haciendo el doctorado en economía y me metí, no sé por qué terminé ahí, me metí en un círculo libertario, pero muy académico, en una vaina que se llama el Institute for Humane Studies, el Instituto para Estudios Humanitarios, que buscaba crear una red de académicos de tradición libertaria. Entonces era una nota porque lo metían a uno se inscribía, organizaban un seminario para estudiantes de todo, de historiadores, sociólogos, economistas, abogados, de todas las disciplinas, y nos llevaban, y era todo pago, además, era todo cubierto, todo pago. Los filántropos de eso creo que eran los hermanos Koch y todo ese combo, los mismos. Lo van a funar, como dicen ahora. Seguramente. En redes, bueno. No, era amplia la financiación, pero era con esa visión, no era el mundo activista, sino era el mundo académico, era que querían think formar. tank. Sí, entonces ellos, y el objetivo era generar como esta red de académicos generando nuevo pensamiento en esa tradición, y nos llevaban allá a una semana entera de seminarios, de conferencias, de espacios de discusión, y llevaban gente también de todo el espectro libertario. Entonces ahí, por ejemplo, yo conocí a David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman, que es anarcocapitalista, y escribió unas obras súper importantes de anarcocapitalismo. La más importante se llama The Machinery of Freedom, ¿no? The Machinery of Freedom, y ha escrito una cantidad de otros textos que son todos mundos anarcocapitalistas. ¿Qué pasa en el mundo si no hay Estado? Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas que típicamente resuelve el Estado si no existiera el Estado? Y empuja esa idea al límite de sus consecuencias, ¿no? Entonces, sí, si no hay un Estado que me proteja contra una banda de delincuentes que viene a robarme en mi casa, entonces, ¿quién me va a defender? Entonces, y también todo esto... O la típica, me imagino, del ejército, ¿no? Si hay una agresión de un país extranjero. Sí, pero entonces ahí se empezaba a pensar, bueno, si no hay estados, tampoco va a haber lucha entre estados. El privado no se va a meter a una lucha contra otro estado. Entonces, David Friedman llegó allá, Peter Boettke, que es uno de mis referentes con este mundo, que es un poquito más de la tradición que
que lo llaman en Estados Unidos, se pusieron como Bleeding Heart Libertarians, en contraposición a los Bleeding Heart Liberals, ¿no? Que Bleeding Heart Liberals son los de izquierda en Estados Unidos, que solo piensan en la igualdad, en las injusticias sociales, no sé qué. Y este mundo de libertarios académicos dijo, oiga, uno puede ser libertario y estar profundamente preocupado por temas de equidad. Lo diferente es la forma en que queremos llegar a esa equidad, ¿cierto? Y lograr esa equidad. O sea, los objetivos son similares, pero las soluciones para llegar a alcanzar esos objetivos o los caminos son diferentes. Son muy diferentes, exactamente. Y estos lo combinaban pues con un conocimiento muy profundo de instituciones de mercado, del sistema de precios, de instituciones sociales. Ahí fueron muchos historiadores también. Por ejemplo, un gran historiador que me dio conferencias en ese espacio fue un británico que se llama Stephen Davis. Steve Davis, su charla era genial porque empezaba mostrando fechas, un listado de fechas, y nos preguntaba a todos, ¿esta fecha es qué? ¿Esta fecha es qué? Y era 1914, 1939, entonces todo el mundo decía, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el tratado de no sé qué, el sube al poder no sé quiéncito. Entonces todos eran fechas políticas, porque toda nuestra formación escolar es muy basada en el mundo político, en los estados, en los gobiernos, en los gobernantes. Y después Davis nos mostraba otro listado y nadie tenía ni idea de esas fechas. Y nos empezaba a decir, esta es la fecha en que se inventó el contenedor para poder comerciar internacionalmente. Esta es la fecha en que se inventó la píldora anticonceptiva. Esta fue la fecha en la que todo el mundo privado, el mundo de la innovación, el mundo de la empresa, y nadie tenía ni idea de esas fechas. Que al final termina siendo todavía más importante para la vida real, ¿no? O para la vida cotidiana de la gente, no sé. O sea, así como si le dicen a uno 2022, pues fue el año en el que comenzó el gobierno de Petro. Pues, pero también, y estoy especulando cualquier cosa, no sé, también fue el año, creo que no fue, pero digamos, OpenAI lanzó ChatGPT. Exactamente. Eso sí cambia el mundo de verdad y nuestra cotidianidad, pues, y el gobierno de Petro pues pasará ahí. Exactamente. Sí. Entonces, el mensaje era muy bacano porque era, vea, nuestra formación es muy estatista en ese sentido. Creemos que todo emana y viene del Estado y el Estado es fundamental para una cantidad de cosas que de pronto no. Entonces, bueno, ahí conocí a una cantidad de amigos y gente con la que sigo muy relacionado y había de todo. Había gente súper anarcocapitalista, no Estado, había gente mucho más intermedia, pero ahí fue cuando yo me empiezo a meter realmente en el mundo como liberal clásico y libertario, y ahí en ese entorno también conozco a los que son más activistas. Entonces ahí me metí con la gente de Students for Liberty, de Estudiantes por la Libertad, sí. que esos eran puros activismo. Entonces fui yo estaba haciendo el doctorado de básquet, no debería haber estado haciendo, la parte académica era bien, la parte del activismo, ya yo me iba a Washington allá al encuentro de Students for Liberty, Estudiantes por la Libertad, y era muy bacano, era un ambiente muy chévere, también muy fundamentado en ideas. Entonces eso del movimiento libertario, creo que todo se fundamentaba mucho en ideas y eso era chévere. Pero entonces ahí eso empieza a empujar digamos que siempre había, por la formación en economía, siempre había tenido como un sesgo hacia, oiga, pensemos en cómo funcionan los mercados. Y los mercados, ¿qué son? Pues son esas instituciones y espacios de interacción voluntaria entre gente que logra cumplir y logra realizar sus objetivos a través de la interacción voluntaria entre personas, ¿cierto? Y eso es como muy atractivo, a mí me parecía muy atractivo. Sí, es medio poético, ¿no? Es muy poético, sí, ¿cierto? como... Nadie me está obligando, pero todos estamos interesados, y si nos ponemos de acuerdo es porque todos ganamos, ¿no? Entonces eso me parecía bonito, y luego ahí le metí un poquito más de contenido de filosofía política, de áreas no económicas, que todavía es básico para mí. Y antes de esa experiencia allá en Estados Unidos, ¿usted qué pensaba? Sí. ¿O cómo se definía? No, ¿Era cercano ya a eso? Era cercano, pero menos estructurado y más solo desde la economía. Pero un dato curioso, yo empecé a estudiar economía en los Andes, hice hasta sexto semestre y luego terminé en Suiza. Y en esos primeros años, digamos que la facultad de economía en los Andes era mucho más pequeña de lo que es hoy.
y había muchos más profesores de cátedra que daban clases básicas, estilo las macro, macro 2, macro 3, macro 1, ¿no? Pero un recuerdo que tengo importante de esos años formativos es que pues a uno le empiezan a enseñar macro, con macro keynesiana, que es la macro, es el mainstream macro, ¿no? Y con unos modelos que son muy sencillos, son útiles para entender el mundo, pero en términos de política pública dan la impresión de que las cosas se pueden hacer mucho más fácil desde el estado de lo que se puede. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho, una pregunta en un parcial, no, que hay un choque negativo porque hay una pandemia, entonces baja la demanda agregada, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues gastar más, mi punto, y eso mueve una curva para este lado y mueve el equilibrio para acá y tema resuelto, y suena súper fácil. Y luego uno se va al gobierno y gastar bien. Gastar es difícil, gastar bien es aún más difícil, ¿no? Porque esa gran G que lo ponen a uno en los textos, ¿no? La G es el gasto del gobierno y eso se mueve facilísimo, ¿no? De un día para otro. Y después uno ve y la G son miles de Gs chiquitas que son proyectos, programas, son contratistas, son problemas políticos, son de todo, ¿cierto? Pero sobre todo la parte más operativa, listo, queremos construir infraestructura. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué efecto va a tener eso? ¿Cómo se va a financiar? Eso está lleno de detalles. Entonces, me da risa cuando dicen no, que la inversión en infraestructura es contracíclica. Paja, en el momento en que uno quiere empezar una obra, es 6 meses, un año para licitar, para diseños, prediseños, diseños, todo lo que hay que hacer y no burocrático, lo que hay que hacer ingenierilmente, digamos, ¿no? Me hizo acordar usted de un discurso del presidente Petro hace unos días, no mucho tiempo, que él estaba diciendo, usted tal vez se acuerda, que él decía algo así como, estaba divagando y delirando sobre otro tema, en medio de esas digresiones que él hace comenzó a hablar del mercado de las flores y que él decía que en Colombia los floricultores deberían sembrar flores tropicales como mixturas de flores tropicales y no flores no rosas y claveles que son especies imperialistas que no son de los trópicos, que eso era un consejo empresarial. Y creo que ese es un poco de eso que usted está hablando, ¿no? Cuando uno mira los problemas, por ejemplo, los problemas empresariales, desde un avión a 10.000 pies de altura, sí, pues ve como, ¿por qué no hacen esto? Es obvio y te doy un consejo. Ese era Petro, pero también los tomadores de decisiones desde la política dicen, ¿por qué? Pues porque no vendemos flores tropicales, se van a vender mejor, pero ya cuando entras al mundo de las flores vas a encontrar que hacer eso es probablemente una idea bastante estúpida. Entonces es como lo mismo que usted está diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, y yo creo que el mensaje libertario realmente es un mensaje, y el mensaje liberal es un mensaje de respeto por la autonomía de la gente y las decisiones autónomas de la gente, y que la gente pueda decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer sin responder a un plan. Y eso no quiere decir que el Estado no tenga un rol fundamental en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, sí, imaginemos, cojamos el caso de las flores tropicales. Digamos que hay un empresario que dice, oiga, con tanta variedad de flores, ¿por qué no vendemos y exportamos estas flores, cierto? Entonces, de pronto ahí se da cuenta que bueno, donde están las flores tropicales no es en la sabana de Bogotá, donde están los cultivos de flores para el Día del Amor y la Amistad, y donde estoy entonces no hay vías terciarias. ¿Cómo saco las flores? Entonces, de pronto ahí se necesita una coordinación entre el sector público y el privado para proveer los bienes públicos que se necesitan para diferentes cosas, ¿no? Entonces, de pronto se necesita, pues para que entre una flor rarísima tropical a Estados Unidos o a Europa, necesita unos certificados del ICA que sean reconocidos por la agencia ambiental o lo que sea que hay en Estados Unidos o en Europa, y para eso el certificado tiene que ser reconocido por fuera. Y eso es todo un trabajo público-privado para lograr lograr generar todas las piezas de rompecabezas para que la actividad privada sí funcione, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy diciendo que no haya un rol muy importante para el Estado para lograr que iniciativas empresariales funcionen,
pero no puede ser una cosa impuesta top-down, que era el punto de los 10.000 pies de altura, porque uno no sabe la realidad del terreno, uno no sabe qué quiere la gente, uno no sabe qué motiva a la gente tampoco, ¿no? Entonces, yo veo más el Estado como un gran facilitador de proyectos de vida individuales y personales y comunitarios. Ni siquiera estoy hablando de individualismo puro y duro. No, si hay una sociedad que tiene históricamente una forma de funcionar comunitaria, pues listo, que funcionen comunitariamente, pero eso también es sociedad civil, ¿cierto? Entonces ahí muy estilo Elinor Ostrom, ¿no? Que es una mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, que además no es economista, ella es politóloga y se ganó el Premio Nobel de Economía, y su pregunta, y lo interesante es que Ostrom, los libertarios la reclaman como propia, y también hay socialistas que la reclaman como propia, porque ella era un poquito, su pregunta era cómo funcionan sociedades con diferentes estructuras institucionales, ¿cierto? Uno puede tener una estructura muy de propiedad privada, individual, una sociedad con propiedad común, pero es cómo hacen para que funcione, y cuándo funciona y cuándo no. Sí, un poco lo que se dice a favor del liberalismo es que es un marco de respeto de los proyectos de vida, o incluso los proyectos comunitarios de otra gente. Entonces, podría existir una comuna hippie o un kibutz comunista en un sistema político liberal o en un sistema de mercado, pero lo opuesto no. Lo opuesto no, de acuerdo. Lo opuesto no. De acuerdo. Y en esa época usted era, digamos, un bicho raro, vamos a decirlo, en Colombia, quiero decir, porque nadie más defendía. Ahora hay un poquito más, no sé si antes los libertarios, como dicen los españoles, siempre usan esa analogía, cabían en un taxi, ahora, bueno, pronto hay que comprar una busetica, una van. Más o menos es así, ¿o no? ¿Quiénes más estaban ahí? Sí, no, Daniel Reisbeck. Sí, entonces esa historia es bonita. Entonces, digamos que cuando fui a Students for Liberty, había un grupito de colombianos de una fundación que se llamaba la Fundación Hayek. Y estaban como empezando, yo no los conocía. ¿La Fundación Hayek era en Colombia? Sí, una Fundación Hayek. ¿Que era de Reisbeck? No, esos eran, no sé si después Reisbeck se metió ahí, no me acuerdo, pero no, eso empezó por otro lado, creo. Pero a mí lo que me disgustó de ellos es que eran libertarios, pero muy de derecha. ¿En qué sentido? Ellos no veían ninguna amenaza a las libertades individuales que pudieran venir de la derecha, solo de la izquierda. Y ahí fue donde yo me aparté un poco de ellos y dije, no, de la derecha también puede haber autoritarismo, amenazas a la libertad individual, todo eso puede venir de izquierda y derecha. Y esto era más anti-izquierda que libertarios, me parecía, el grupo que fue allá en ese momento al menos, ¿no? Yo volví a Colombia en 2012, después de terminar el doctorado, empiezo a trabajar en FEDesarrollo, y ahí me meto a apoyar a Juan Mario Lacerna en su aspiración al Senado. Y Reisbeck, y ahí conozco a Daniel Reisbeck, que empieza con su aspiración a la Cámara de Representantes en fórmula con Lacerna. Que Lacerna ganó y Reisbeck perdió. Sí, Lacerna ganó. ¿Eso era el Partido Conservador? Era con el Partido Conservador, y ahí conocí a un grupo de gente que hoy en día son muy amigos míos. Hola amigos, amigos Partido Conservador, pero eran muy liberales en su pensamiento, eran muy liberales, libertarios. Y Lacerna, que por cierto es familiar de Palma Valencia, sí, y del fundador de la Universidad de los Andes, ¿Lacerna era cercano más o menos a estas ideas? Sí, era un tipo muy liberal, muy liberal. Gran pérdida. Sí, gran pérdida, muy triste su muerte, pero ahí lo bonito de ese proceso fue que le dio un espaldarazo a Reisbeck que empieza a generar esta emoción. Yo venía haciendo ruido con esto en redes, ya me conocían, y lo que usted mencionaba al principio era como el libertario, un economista libertario además de Chicago, entonces toda la asociación era perfecta, ¿no? Es un tipo libertario de Chicago, y llegué, y yo era un poquito más radical en esa época de pronto de lo que soy ahora, pero en parte era por dos cosas. Uno, porque me parece que intelectualmente es súper útil retar el statu quo y lo que uno cree a uno mismo, ¿no? Entonces, hacerse la pregunta anarcocapitalista: si no hay un Estado, ¿cómo resolvemos este problema? Imaginárselo, y de pronto eso nos ayuda a encontrar mejores soluciones para muchas cosas, ¿no? Y por el otro lado, porque políticamente me parece súper importante tener una diversidad ideológica en el espectro, ¿cierto? Entonces, hay que tener extremos.
ahorita que estamos hablando de tanto de que los extremos son terribles, no, es súper valioso tener extremos y que estén peleando por su visión extrema. Lo malo es que ese conflicto no lo gestionemos en espacios democráticos, en instituciones democráticas, y que logremos acuerdos, y que el que no logró el acuerdo pues siga pudiendo vivir en su vida sin problema, digamos, ¿cierto? Pero la existencia de extremos, yo cuestionaría esa visión, y va a ser políticamente incorrecto decir eso, ¿cierto? Ahorita, no, que los extremos no, tiene que haber extremos que tengan su visión extrema, la de el comunista, ¿no? Lo malo es que cuando esa visión extrema necesita un sistema político autoritario, opresor, pues eso sí me parece terrible, ¿cierto? Pero tener visiones, entre comillas, extremas, no me parece malo. Me alegra que diga eso, Daniel, porque es algo que yo he pensado, es que acerca de cuáles son las ideas políticas que vale la pena defender, ¿no? Entonces hay gente que tiene como un sesgo del punto medio, entonces hay aparentemente dos extremos, ¿no? Entonces es el candidato A y el candidato C, entonces como hay dos candidatos extremos, la razón está en el punto C. Sí. O en política pública sería como, hay dos opciones de política, una que implica robar o confiscar la propiedad privada y otra que implica no robarla para nada, entonces robemos un pedazo de la propiedad privada, o cosas de ese tipo, ¿sí? Y que por definición la razón está en el punto medio, y coincido con usted en que es importante defender posiciones duras o que son leídas como radicales, incluso solo por un tema utilitario de nivelar la cancha, ¿no? Nivelar el debate público, porque sí, creo yo que hoy en Colombia está muy escorado hacia la izquierda el debate público en muchos aspectos, ¿no? El consenso se movió demasiado a la izquierda y es importante que haya voces disidentes, así esas voces nunca ganen el partido, pero que moderen un poco la cancha de juego. Estoy de acuerdo, no, y lo del punto medio, que el punto medio es la verdad, es una gran falacia, estoy de acuerdo, ¿cierto? Estoy de acuerdo, y pongámoslo, ahorita con Mateo salió una buena analogía, de hecho, le vamos a dar crédito. Entonces, imagínense, para ponerlo para platanizar, como dice Mateo, ¿no? Entonces, a uno puede gustarle un jugo, el ice coffee, a uno puede gustarle un jugo, el café caliente, el tinto, pero eso no quiere decir que a uno le va a encantar un café tibio, ¿no? Eso es horrible. Rico súper frío, rico súper caliente, ¿no? Entonces, los extremos no siempre existen soluciones de esquina que son deseables, son buenas, queremos eso. Barry Goldwater, un líder libertario de Estados Unidos, decía algo muy, muy bonito, tenía una frase que era que no hay nada malo en defender una posición extrema virtuosa, básicamente. Entonces, si uno lo decían pensando en defender libertades, ¿cierto? Defender la libertad no es un extremismo negativo. Ser tibio defendiendo cosas buenas es muy malo, ¿cierto? Entonces uno debería defender principios con mucha vehemencia, ¿no? O a riesgo de caer en esa falacia que han bautizado. ¿Ha escuchado la falacia ad Hitlerium? Sí. Que es que todos los debates terminan llevando a ejemplos de Hitler o de la Alemania nazi, pero a riesgo de caer en eso, pensaba yo, bueno, ¿cómo sería el debate en Alemania 1938? Entonces, como era tan absolutamente dominante la narrativa del Partido Nacional Socialista, alguien que hubiera dicho o que se hubiera atrevido a cuestionar duramente a Adolf Hitler hubiera sido tachado como un radical, ¿no? Porque como eso es otro concepto, y la ventana de Overton, entonces estaría fuera de la ventana de Overton, entonces sería un radical, o alguien en plena guerra que alguien dijera hay que respetar radicalmente los derechos humanos y la vida y la propiedad de los judíos. Entonces en ese ambiente político e intelectual de Alemania hubiera sido tachado como un extremista,
De acuerdo. Pero lo que era un tipo absolutamente razonable, ¿no? Entonces, Sí. por eso me preocupa tanto, digamos, esa definición como subjetiva de dónde están los extremos de la conversación y que la gente concluya que el que esté en la mitad es el razonable o el sensato. No están en la mitad de la discusión, no necesariamente ser razonable o sensato. De acuerdo, yo creo que lo importante es pensar cuáles son los mecanismos, instituciones y reglas que son razonables para permitir que convivamos en esa diferencia, ¿no? Y obviamente hay ideas que, a ver, pensando un poquito, dándonos un poquito de fuete con eso, no quiere decir que todas las ideas sean aceptables, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí hay unas ideas que de pronto no son aceptables. Si llega alguien a empezar la discusión diciendo, yo creo que hay que volver a un sistema esclavista, de pronto ese es un non-starter. Uno no puede empezar una discusión ahí, ¿no? Damos la discusión, permitimos que prevalezca esa opinión, ¿no? Pero lo clave es que haya unas instituciones que permiten filtrar esas posiciones que atentan contra unos principios básicos de convivencia. Tenemos que poder convivir en medio de la diferencia. Tiene que haber posibilidades para que yo desarrolle mi proyecto de vida creyendo estas cosas, siempre y cuando esas creencias no infrinjan en la libertad y derecho de otros de también hacer lo mismo. Yo creo que eso también es un concepto muy libertario, ¿no? Que, listo, usted puede hacer lo que usted quiera con su vida, siempre y cuando no afecte negativamente a un tercero en contra de su voluntad y sin que esa persona pueda reaccionar y defenderse, ¿no? Bueno, y ahora ha cambiado el panorama de estas ideas libertarias en el mundo, especialmente por la irrupción de Milei en Argentina. Sé que usted trabajó en Argentina y me corrige, o sea que conoce a Argentina. Sí. Y sobre Milei hay muchas cosas, de pronto a usted le pasa como a mí, hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que no me gustan. Pero como si sopesa todo esas, más y menos, valora más positivamente o más negativamente lo que está pasando en Argentina. Buena pregunta, sí. Yo trabajé con el Banco Mundial en Argentina, fui economista senior allá para Argentina, Uruguay, Paraguay, y yo llegué en el periodo Macri. Entonces estábamos en la reacción a Cristina Kirchner, estaban ellos tratando de arreglar todo el desastre que habían dejado en muchos ámbitos. Y fue un éxito moderado. Tuvieron varias crisis porque arreglar el desastre macro que había en Argentina era muy complicado, y que es lo mismo que le está pasando a Milei. Es un reto duro. Yo conocí a Milei de hecho en esa época y ¿sí? Nos seguimos en redes y todo. Wow. De esa época cuando él no era presidente y no era tan conocido. Necesitamos ahora de escribirle mensaje interno y necesitamos un endorsement a un... Exactamente, total. Le ayudaría. Entonces, ahí nos seguimos siguiendo y digamos que por diferencias de personalidad, tal vez a mí no me gusta demasiado el histrionismo extremo, ¿no? O sea, a mí de entrada me parece que a mí no va con mi personalidad, digamos. Eso es un problema como cosmético, digamos, un poquito cosmético. Sí, pero es importante, de todas maneras. Sí, digamos que, pero fue muy efectivo. Entonces, después uno dice, bueno, todos los espectáculos que armaban, que se disfrazaba de superhéroe, de libertario, no sé qué, y hacía su show, pues es un gran performance que a mí me da un poquito de grima, y era como, de oso. De oso, sí, no, qué necesidad, no hay necesidad. Hay ciertas posiciones... pero por otro lado probó ser efectivo, digamos. Probó ser muy efectivo en movilizar, en enamorar, en convencer. Entonces ahí también uno tiene que pensar, oiga, si lo logró haciendo eso, de pronto hay que parar en bolas a cómo reacciona la gente y cómo convencer de ideas. Claro, ¿no? Que es alguien, por otro lado, muy especial, digamos. Es casi un milagro que haya alguien así. Porque la verdad es que va a usar clichés, pero los libertarios no tienden a ser el alma de la fiesta, pues. No, son aburridísimos. Sí, no, entonces, que haya alguien así, casi, yo diría que él tiene algunos rasgos, de pronto de alguien con Asperger, pero que sea tan histriónico y que comunique tan bien, es una cosa muy difícil de replicar, digamos. Sí, de acuerdo. No, entonces, y que aparte sepa de economía y esas cosas, ¿no? Sí, sabe de economía, es economista,
se rodeó muy bien. Entonces a mí, yo celebro que listo, hizo su campaña con posiciones radicales, sencillas, claras. Es que eso es comunicación política, los que saben de eso también dicen exactamente lo mismo. Usted no puede tener demasiados matices porque se vuelve incomprensible qué es lo que está diciendo y qué representa, ¿no? De eso estoy aprendiendo recientemente ahorita. Y creo que por eso también la gente más moderada, que se dice, que se ubica en el centro, tiene problemas incursionando en política, porque sí, porque el mundo es complejo, la realidad es compleja, rara vez hay soluciones súper simples. Entonces, sí, lo correcto, ahí sí, lo correcto es complejo, digamos, usualmente. No voy a decir que es el centro, no, es complejo. Hay realidades complejas y eso no es efectivo para hacer política, ¿cierto? Para hacer política nada. Uno tiene que decir, la razón es A, la solución es B y miren lo sencillo que es. Sí, ¿no? lo que funciona es fuera Petro, digamos, sí, ese tipo de cosas. Lo más sencillo, entonces... no la hilar tan delgado. Sí, entonces si uno hila delgado, pues obviamente termina muy embollado, y los libertarios sofisticados, los libertarios no son sencillos, no es una línea ideológica y filosófica sencilla, tiene muchos matices, y sí, para hacer política con eso, pues se fue con unos mensajes muy, muy sencillos y claros. En el fondo, entonces ahí yo tengo diferencias un poco en el matiz precisamente de cuál es el tamaño, no el tamaño, cuál es el alcance óptimo del gobierno, del Estado, qué debe hacer el Estado, ¿cierto? Entonces ahí creo que Milei tiene convicciones fuertes de que el Estado debe hacer mucho menos de lo que de pronto yo creo que debe hacer, ve menos espacio para hacer muchas cosas. Muchos economistas, amigos míos que han estado allá, han dicho, oiga, pilas, esto no, si usted, en temas precisamente de calidad, de exportaciones. Entonces Milei empezó a empujar la idea, y su equipo también, de eliminar el equivalente al ICA acá, por ejemplo. Y acá también he oído a mucha gente decir, oiga, INVIMA, ICA, eso es una barrera, eso impide la actividad empresarial en muchas áreas, eso hay que eliminarlo. Pero ahí la respuesta es, oiga, si usted los elimina, entonces, por la forma en que funciona el comercio internacional, las contrapartes en otros países no van a tener con quién verificar la ubicuidad y las condiciones sanitarias, fitosanitarias de productos colombianos. Entonces, por más iniciativa privada que haya, usted ya no va a poder tener acceso a mercados. Entiendo, ¿no? Eso es algo parecido como cuando alguien dice legalicemos la cocaína, que también es una posición, o todas las drogas, una posición bastante libertaria, sí, pero que lo hace como en un modelo en donde no existen otros actores, digamos, que reaccionan frente a una decisión unilateral, sí, de ese tipo, más o menos. Sí, tal cual. No, y de hecho, usted acaba de describir lo que es la teoría del segundo mejor para los estudiantes de economía allá afuera. Entonces, la teoría del segundo mejor dice, si uno tiene una cantidad de distorsiones, tener todo distorsionado puede ser superior a tener todo distorsionado menos una cosa que está en el óptimo, ¿sí? Entonces, digamos que lo óptimo es legalizar las drogas, pero si usted tiene distorsiones en seguridad, en justicia, en una cantidad de otras cosas que no las arregla al tiempo, de pronto quedamos en un mundo aún peor. Es más o menos como la teoría, que va muy en contra además del incrementalismo en política pública, ¿no? La teoría del segundo mejor diría, no, de pronto hacer cambios marginales en cositas acá y allá, aunque vaya en la dirección correcta, puede ser peor que dejar todo más o menos funcionando todo mal, pero todo mal parejo, ¿no? Y eso también me choca a mí porque yo soy muy incrementalista. Yo sí creo en el progreso incremental. Yo creo que Colombia ha tenido progreso enorme en términos sociales, económicos, ambientales, de todo. Que es un poquito contra la narrativa del gobierno Petro cuando subió, que dijo, acá se necesita un cambio, ¿por qué? Porque todo lo que ha pasado ha sido negativo, no hay nada rescatable y no ha habido progreso social. Y yo creo que eso también fue muy efectivo políticamente, pero eso sí es muy falso porque uno puede mirar los datos, la estadística, y ver cómo en Colombia ha habido mucho progreso, ¿no? Entonces yo soy incrementalista, pero toca revisar esas cosas otra vez para decir, oiga, de pronto hay problemas con incrementalismo en ciertas cosas, ¿no? Usted estuvo en el gobierno de Duque en Planeación Nacional como subdirector, ¿verdad? Fui subdirector, sí. ¿Usted cree que Petro era inevitable o que el gobierno de Duque pudo hacer algo distinto? Bueno, teniendo en cuenta que
pasó la pandemia, tal. Sí. Pero, ¿o había forma de evitar lo que pasó? ¿O era como ya para ser muy marxista, pues el devenir de la historia ya nos iba a llevar nos iba a llevar ahí. Nos iba a llevar ahí. Porque entonces, hay gente que dice, es como, bueno, todos los países de América Latina han tenido un gobierno parecido a Petro. Algunos durante 8, 12 o 20 años o incluso más, o se han quedado. Por lo tanto, era imposible que Colombia nunca viviera pues un gobierno como el de Petro. Sí. Buen punto. Entonces, a ver, dos reacciones a eso. Uno, yo creo que, pues sí, el gobierno Duque se enfrentó a la pandemia, por un lado, que fue un choque inesperado y una cosa que no se podía controlar, que exacerbó unos problemas que traíamos de antes, que voy a describirlos ahorita. Pero lo otro a lo que se enfrentó fue pues a una oposición que estaba dispuesta a hacer todo por llegar al poder, aprovechando toda coyuntura, y pescando en cuanto río revuelto hubiera para poder llegar al poder. Entonces, que puede ser legítimo y ilegítimo dependiendo de cómo lo vea uno, pero era visceral y era estructurado y era planeado y era sistemático, ¿no? Aprovechaban, por ejemplo, la compra de los aviones para decir que eso era el apocalipsis. El apocalipsis. No dejaban eliminar los subsidios a la gasolina porque si suben los precios a la gasolina, nos vamos todos a las calles, ¿cierto? ¿Se acuerda del otro cuento que ese fue tal vez el más bobo de todos, que el Banco de la República había vendido el oro? Lo del oro. Eso fue muy potente. Sigue saliendo, ¿no? Lo del oro. Lo de, bueno, en medio del plan de vacunación, atacar el plan de vacunación. Cuando sacamos ingreso solidario, armar todo un escándalo de corrupción donde no había corrupción ni había escándalo, para tratar de socavar esos esfuerzos. Entonces era una situación bastante complicada. Pero a ver, les doy a todos como la visión de qué pasó económicamente. Yo creo que sí, teníamos una cantidad de progreso social importante, reducción de la pobreza, crecimiento de la clase media, una cantidad de gente de clase media con hijos que empezaban a ir a la universidad por primera vez, una cantidad de gente que tenía ya un ingreso razonable, pero estaba en una condición de vulnerabilidad grande, ¿cierto? Era una clase media vulnerable a cualquier choque externo que llegaba. ¿Se puede volver pobre fácilmente otra vez? Fácilmente se puede volver pobre otra vez, exactamente. Eso, ¿por qué? Combinado con un mercado laboral que funcionaba muy mal, sobre todo para mujeres, para jóvenes, para gente en la ruralidad. Entonces tenemos una cantidad de jóvenes que sí, finalmente, con mucho esfuerzo van a universidades. Van a unas universidades, centros de formación de mala calidad, de mala pertinencia. Salen a un mercado laboral con una cantidad de distorsiones y trabas, como un salario mínimo absurdamente alto comparado con la distribución de salarios, o si no me pasa lo que le pasó a Carrasquilla, que solo le ponen el quote de la primera partecita. Salario de mínimo es... ¿no? Pero no, comparado con la distribución de salarios y a la productividad, pues está desencompasado. Entonces se configura en una barrera a la entrada para una cantidad de jóvenes que están buscando trabajo por primera vez, que encima no tienen la formación que está buscando el empresariado. Entonces, ¿eso qué genera? Pues una frustración enorme, una cantidad de jóvenes y familias que hicieron un gran esfuerzo por educarse, porque les dijimos, si usted se educa, usted va a salir de pobre, usted va a salir adelante, usted va a poder ser clase media. ¿Y ser clase media es qué? Es, sí, poder tener casa, poder tener carro, poder salir de vacaciones, ¿cierto? Las cosas normales. Pero entonces salen de esos chinos, no encuentran empleo, tienen que subemplearse o tienen que emprender, ¿no? Autoemplearse, que es una mala salida pues al desempleo, básicamente, porque sí, hay gente muy emprendedora, chévere, pero todo el mundo debería poder escoger ser emprendedor o ser empleado y tener ambas opciones. Y acá no hay esa opción de ser empleado muchas veces, entonces uno termina teniendo un negocito pues para generar ingresos. Entonces, en esa coyuntura es que llega la pandemia, jala un grupo de gente a la pobreza y exacerba, digamos, toda esta gran brecha entre las aspiraciones de una nueva clase media emergente y las realidades de lo que podíamos ofrecer como sociedad. Entonces creo que ese fue como el cóctel que se creó ahí en pandemia, que resultó después en el estallido social de 2021, pero con unos antecedentes importantes. 2019, el paro nacional, ¿cierto? Y ahí yo me posesioné como subdirector el 18 de noviembre
y el paro empezó el 20. Entonces, y yo dejé mi trabajo en el Banco Mundial, donde estaba muy bien, y acá, y miraba por la ventana del DNP las marchas, y además, decía, no, esto va a ser más interesante de lo que yo creía que iba a ser. Y efectivamente fue una nota, fue muy interesante. Pero entonces, para cerrar la pregunta, ¿era inevitable y era deseable? De pronto, ahí, yo no sé si ustedes como una vacuna. ¿Se leyó el libro de Alejandro Gaviria? El de la explosión controlada. Sí, me lo leí. Uno puede estar en desacuerdo, ¿no? es básicamente esa hipótesis, y es muy coherente el argumento, digamos, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo, desacuerdo, pero internamente es una historia muy coherente, ¿no? Pero entonces, dejemos claro una cosa. Yo creo que en Colombia sí necesitamos más diversidad ideológica, y eso incluye una izquierda que pueda aspirar al poder y que sea una opción de poder y que sea una opción democrática de poder y de ideas nuevas y de visión de país distinta, ¿no? Acotaría todo eso, lo metería dentro de la cancha de la Constitución, de ideas de libertades civiles, sociales, políticas, económicas. Yo creo que sí hay que marcar esa cancha, que es la cancha de nuestra Constitución, que tiene un buen balance entre una cantidad de estas cosas, mal que bien, ¿no? Entonces, pero si uno está ahí, si no me están diciendo que van a instaurar una dictadura de izquierda, me parece muy bien que haya ideas de izquierda. Entonces me parecía que para el país era importante que sí hubiera muestras de que después de un proceso de paz, unos acuerdos donde las ideas de izquierda hubiera o no, puras, impuras, lo que fuera, pero que estaban representadas mal que bien por un grupo insurgente ilegal, pues que pudieran entrar al mundo del debate político legal en Colombia, ¿cierto? Entonces eso me parecía importante. Y me parece importante ese mensaje a futuro. Acá podemos convivir en la diferencia, y tiene que haber espacio para ideas más de izquierda, más de derecha, más libertarias. Yo excluiría por principio esas opciones autoritarias, ¿cierto? Entonces no queremos tener una dictadura como en Venezuela, no queremos tener un dictador como en países de derecha. Eso es lo complejo, ¿no? Que esas opciones fácilmente se camuflan, ¿no? Porque Chávez, por ejemplo, llegó siendo un demócrata, llegó siendo elegido y pues terminó convertido en un dictador, ¿no? Que esas pulsiones autoritarias viven en el corazón de movimientos que se disfrazan como democráticos a veces, entonces es difícil, más difícil hacer esa distinción. Sí, de acuerdo. No, entonces ahí la pregunta clave es si es inherente a esa idea, a esa ideología, ¿sí? ¿Cierto? A esa línea política, restricción de libertades, ¿cierto? O si es consistente con un sistema democrático, abierto, plural, ¿no? Y esa es la pelea fundamental, creo yo. Pero dentro de ese marco que acordemos, pues tiene que haber opciones de poder para mucha gente, ¿no? Y eso me parece importante. Mal que bien, el país, el gobierno, pues se montó en una retórica de inclusión, y creo que eso es importante, no hay que olvidarlo. Quien sea que llegue en 2026 a presidencia, al Congreso, creo que sí tiene que haber una conciencia de inclusión política, de inclusión cívica, de inclusión en la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿quiénes están excluidos y por qué, no? Entonces, en ese sentido, me parece importante. De pronto era el momento inevitable en que pasara, porque pues había pasado un gobierno después de los acuerdos, en que uno dice, ya, no todo personaje de izquierda es un guerrillero, ¿cierto? Entonces puede aspirar al poder, ¿no? Claro, que a la luz de lo que está pasando, bueno, muy recientemente, los clichés sobre eso que usted menciona, de estigmatizar a alguien de izquierda como guerrillero, que yo estoy de acuerdo que es injusto. Y para otro lado también. Y para el otro lado también, ¿no? Porque claro, también he visto algunos personajes que condenan y exigen pruebas cuando a alguien le dicen guerrillero, pero alegremente le llaman a cualquier persona, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Es como esa... De acuerdo. Yo rescataría ese mensaje y bueno, a mí me parece que el gobierno de Petro ha sido muy malo, ni siquiera por lo que piensan, sino por lo que hacen, ¿cierto? Entonces, yo creo mucho en la gestión pública, que tiene que haber, si vamos a tener un Estado que tiene
unas cualidades esenciales negativas. El monopolio de la fuerza es algo que queremos dárselo, digamos, pero queremos dárselo y queremos evitar a toda costa que abuse de ese monopolio, ¿cierto? Entonces, darle poder al Estado es peligroso. Estamos de acuerdo en que de pronto se necesita, pero entonces tenemos que tener unas reglas muy claras de cómo opera ese Estado. Por eso la separación de poderes es importante, por eso el Estado de Derecho es importante, por eso la gestión pública es importante, tener políticas públicas que son transparentes, que se basan en diagnósticos serios, en información, y eso creo yo que es de lo peorcito, el peor legado que nos va a dejar el gobierno Petro. Es una eliminación de una cantidad de capacidades técnicas que era la capacidad de decir cosas que fueran en contravía de lo que dice el presidente o el ministro, y que ahí hubiera una discusión de ok, el objetivo es este, ¿cómo vamos a lograr el objetivo de la mejor forma posible? Hay algo que tiene sorprendida a mucha gente, bueno, a mucha gente, digamos, en el espectro político, digámoslo también, para simplificar y no entrar en esa filigrana de la derecha en Colombia, y es como si usted tiene las tutelas en el sistema de salud como multiplicadas por 2 en el gobierno de Petro. Usted tiene los reclamos y las PQRs, cosa que, por cierto, las tutelas, que eso lo he venido desempolvando en Twitter, cuando salían esos datos de las tutelas en el gobierno de Duque, era el acabose, y eran la tercera parte de las tutelas que hay hoy. Y venían bajando. Y venían bajando. Entre otras, ¿no? Lo mismo las quejas y reclamos, quejas que tienen que ver con suministro de medicamentos, bueno, muchos indicadores del sistema de salud, financieros y operativos en franco deterioro. Eso es por el lado de salud, pero si usted se mete en el tema de seguridad, secuestros también creciendo a tasas de 3 dígitos. Imagínense el secuestro en Colombia, que ha sido un karma de este país tan tremendo, hablar de crecimientos del secuestro de más del 100%, en extorsiones, en actos terroristas, seguridad y salud, que hoy por hoy, quizá por ese deterioro, también son como los 2 temas que más le preocupan a la gente cuando le preguntan. De acuerdo. Y a pesar de eso, ¿no? Quizá los temas más importantes, porque son los de la seguridad, los de la supervivencia, ¿no? Porque las pensiones, vaya y venga, es un tema, digamos, en 40 años nos enteraremos. De segundo orden, pero si yo voy y no me atienden en la clínica, pues me muero, ¿no? Sí, entonces, y con todo eso, el presidente Petro tiene una popularidad más alta que la que tenía Duque en su momento, y algunos hablan del 40%, también es difícil pensar en las encuestas porque hay muchos datos, pero digamos que entre el 30 y el 40%, y se mira con sorpresa desde mi audiencia, por ejemplo, que es una muestra quizá de los sectores de opinión de derecha. La gente no entiende bien por qué. ¿Cuál sería su explicación para que, bueno, y ni hablemos de los escándalos de corrupción, de Olmedo, de Bonilla, de Velasco, etcétera, de los Gripen, de Verónica, de los paseos por Portugal, etcétera, pero nada de eso parece tocar ese núcleo duro? ¿Cuál sería su hipótesis de qué está pasando? Por el lado económico, hay varias cosas. Primero, veníamos de una reactivación súper vigorosa 2021-22, tenía que haber un ajuste cíclico, una desaceleración. Eso era esperable y normal. Lo anormal fue que se prolongara tanto tiempo con inversión tan bajita, pero finalmente está empezando a retomar, ¿cierto? Entonces la dirección del cambio importa, y le importa a la gente, ¿no? Entonces es muy complicado, pues es un hecho, ¿no? Es un hecho. Estamos mejorando en crecimiento. Sigue siendo muy malo, y el crecimiento de este periodo va a ser súper malo, por debajo de 1%. En promedio de los 4 años de Petro va a ser 1 y pico. Exactamente, quitando la colita de reactivación anterior, ¿no? Entonces es un crecimiento pésimo, pero la gente ve que está mejorando. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, uno ve que cifras de desempleo caen, pero sigue coexistiendo con una informalidad enorme. Entonces hay un sector informal que sigue absorbiendo mucho de lo que no logra absorber la formalidad, y mucha gente se mueve en ese mundo, y si se estaba moviendo la actividad informal,
pues le parece que todo estaba más o menos bien, pues está igual que lo que estaba antes, ¿no? Yo creo que ahí hay una tercera hipótesis, hay un tercer factor que yo creo que contribuye a la parte informal, y es pues todo el crecimiento de las economías ilegales. Ha habido un crecimiento enorme de economías ilegales y eso genera una cantidad de recursos que vienen de mundos ilegales y se mueven en la informalidad. Entonces, yo no sé qué tanto de eso esté moviendo también nuestro mundo informal. Por ahí y sacaba cosas buenas, ¿no? Una gráfica esta semana, la semana pasada, José Ignacio López de ANIF. Sí. Y mostraba cómo ha crecido el uso de, yo no sé cómo de dónde sale esa estadística, pero el crecimiento del uso del efectivo como 17% este año. Él decía, bueno, obviamente no existen estadísticas de qué parte de ese uso de efectivo viene con origen ilegal, sí, o de plata de cocaína, o de minería ilegal. De narcotráfico, de minería ilegal. Pero es curioso y daría indicios de que eso que usted dice... Yo creo que hay algo ahí, de economías ilegales que han crecido enormemente en los últimos 3 años. El precio del oro también ha jugado... Los precios de esas cosas también han favorecido esos enclaves ilegales. Y eso se mueve por algún lado. Entonces yo creo que eso es lo otro. Lo cuarto, bueno, vamos 3. Lo cuarto es que pues el gasto público está disparado de manera que beneficia a alguien, ¿cierto? Eso beneficia a alguien en el corto plazo. La nómina pública creciendo enormemente. Entonces hay familias enteras que tienen a algún miembro de familia trabajando en el gobierno que no trabajaba antes ahí, y que son trabajos muy estables, con una paga segura, financiados con deuda, y ahí tenemos más de 1 millón de cargos nuevos, ¿no? Entonces, gasto público, transferencias, las remesas nos ayudan mucho. Remesas es un punto grande, ¿no? Entonces, y que es como el silver lining, ¿no? De una cosa muy mala. Una cantidad de gente yéndose del país porque no tiene oportunidades. Se han ido en los 4 años de Petro, se van a haber ido más o menos 500.000 en promedio por año, ¿no? O sea, 2 millones de colombianos se habrán ido con intenciones de quedarse fuera. A trabajar en España, en Texas, en Florida. A buscar oportunidades en otro lado. Que siendo bien pensados es de trabajos honestos, pero seguramente hay una parte también que en ese fenómeno de las remesas, que históricamente ha sido usado como un canal de blanqueamiento, sí. Entonces hay de todo, ¿no? Pero pero es plata que está llegando. Claro. Es una cantidad de plata que ya representa más que otros sectores que antes eran grandes. Entonces, hay plata en la economía colombiana, sí, hay plata en la economía colombiana, hay mucha plata en efectivo, hay un sector ilegal creciendo en muchos sectores. Entonces, todo eso yo creo que mitiga esta sensación de que las cosas están mal. Y lo otro clave y que es más complejo, digamos, el tema fiscal. Una crisis fiscal no afecta el bolsillo de la gente en su día a día hasta que no estalla la crisis fiscal, ¿cierto? Pero antes de eso, los únicos preocupados con eso son unos economistas mirando las cifras y una poquita gente, ¿no? Más o menos repentino. Es más o menos repentino. ¿Y cómo sería una crisis fiscal? Para explicarle a la gente cómo sería un escenario de crisis fiscal. Cuando hay una crisis fiscal en serio, una crisis de balanza de pagos, se cierra todo el crédito al país, las empresas no pueden lograr créditos externos, el país no se puede endeudar, y entonces todo el ajuste se tiene que dar por cantidades. Si no se da por precio, si no se da porque nos cobran más intereses para pagar deuda y nos dan deuda, sino que ya se acabó, no más plata. Entonces ya los precios no se van a ajustar, se va a ajustar la cantidad. ¿La cantidad es qué? La cantidad de empleo, va a ser la cantidad de producto. Entonces se dispara el desempleo ahí sí, la economía informal empieza a sufrir también porque deja de tener todo este circulante alimentando esa actividad y la gente empieza a pasar penurias, hambre. Entonces nuestros amigos argentinos han pasado por situaciones así. Exactamente, entonces donde ya hay una parada inmediata, repentina, que evita que las cosas se ajusten más suavemente a largo plazo, ¿cierto? ¿Y qué tan cerca o lejos estamos de un escenario de esos? Colombia tiene una tradición de ser muy juicioso, tiene credibilidad todavía en mercados internacionales, tiene acceso a crédito, nunca se nos ha cerrado el acceso a crédito, ni siquiera en pandemia. Desde los 80, ¿no? Tenemos una tradición de ser un país que siempre paga sus deudas y eso es un activo muy, muy valioso, ¿cierto? Entonces yo creo que no hay que subestimar
la posibilidad de tener problemas fiscales y hay que llegar en 2026, el gobierno que llegue con acompañamiento de un Congreso y una buena bancada en Congreso, tiene que llegar a realmente dar unas señales de confianza grande en que sí va a haber un ajuste fiscal importante y que ahí yo creo que también tiene que haber un ajuste en recaudo, que ahí es donde difiero de pronto de amigos libertarios que dicen que hay que recortar gasto y punto. Yo creo que sí hay que recortar gasto, muchos gastos, hay que trabajar en eficiencia del gasto, pero también hay que mejorar recaudo. En Colombia recaudamos muy poquito para las tasas que cobramos, entonces la tasa corporativa es 35%, pero no recogemos tanta plata. Hay gente con plata, pero muy poquita gente que paga impuestos. Entonces yo creo que sí tenemos que sincerarnos y decir, ok, para cualquier tamaño de Estado y funciones de Estado que queramos, todos tenemos que participar mucho más. Y eso incluye a la clase media. La clase media tiene que pagar impuestos. No son los 4.000 más ricos, que fue lo que otro cuento que nos vendieron en 2022, ¿no? Que acá todo se puede financiar con los 4.000 mega ricos. Congresistas del Pacto Histórico ahora están empezando campaña diciendo otra vez que hay que cobrarle mucho más impuestos a los ricos, pero es que no hay mucho rico. Sí, ya sé. María del Mar Pizarro está ya diciendo que no, que el impuesto a los mega ricos, pero es que no hay tanto rico y el rico se aburre y se va. Y el rico, ¿no? Que eso no lo entendemos tan bien, es que el rico colombiano es pobre, pues. No es extremadamente relativamente rico. Pobre. Sí, exacto. Lo sentí hace unas semanas, estuve en Estados Unidos. Y es difícil, usted sabe que allá es difícil encontrar comida, digamos, caserita, ¿no? Uno quiere comer hamburguesas durante varios días porque es harto. Y me voy a un supermercado que se llama Whole Foods, que es, haga de cuenta, el Carulla gringo, ¿cierto? Y allá tienen una barra de comidas. Y uno dice, pues bueno, esto es como un Carulla, pero pues una comida normal. Almuercito, digamos, pues no, más o menos corrientazo bueno, pero pues el corrientazo bueno para 2 personas, 250.000 pesos. Decimos, qué pobres somos en Colombia. Pobreza, sí. Pero es un poco eso, ¿no? Tal cual eso, sí. Es los empresarios medianos en Colombia serían chiquiticos en Estados Unidos y no entendemos bien digamos, el tamaño de nuestro desarrollo, la dimensión de nuestra economía. De acuerdo. No, y por lo mismo, por todo este sistema de exclusión, ¿cierto? Y de barreras al emprendimiento, a la formalización, al trabajo, terminamos teniendo un sector informal súper grande, casi 60% de la economía, que no contribuye, que no recibe beneficios tampoco, que está completamente excluido, que es el que está ahí, es la economía popular, ¿no? de Petro. Es toda esa economía que está por fuera de los canales formales, que realmente no contribuye a financiar bienes públicos. Entonces, cuando no tenemos mucha gente participando, tenemos poquita gente que tiene que pagar mucho, y eso se va a agotar. Eso ya se agotó, yo creo, ya se agotó ese mundo. De pronto hay unos mega ricos que podrían pagar más, yo qué sé, pero el mega rico es el más movible. El mega rico se va y no pasa nada, ¿no? Entonces, no, y también es un poco el tema de inclusión, tomémonoslo en serio, ¿cierto? Si estamos peleando por la inclusión, usted tiene que estar incluido también en el pago de los impuestos que requiere financiar todo esto, y ojalá con impuestos mucho menos distorsionantes, con tasas más bajitas, con menos exenciones y excepciones. Entonces, por ejemplo, decimos que queremos proteger a los hogares pobres del IVA. Entonces, bienes exentos, excepciones para canasta básica, ¿cierto? Pero resulta que sí, los ricos también comemos carne, pollo, huevos, leche. Entonces, realmente le estamos dando un gran beneficio tributario a gente muy rica que debería pagar más impuestos en esas cosas, por ejemplo. Que eso fue la reforma tributaria de Carrasquilla del 2021, el florero de Llorente en el estallido social. Era básicamente eso, era ampliar la base de personas, de productos, limitar distorsiones y hacer que todos contribuyamos mucho más equitativamente y eficientemente a lo que sea que acordemos que tenga que hacer el Estado. Sí, ahí lo que yo he pensado sobre eso es, a veces hacen esas comparaciones de, oiga, es que estamos pagando en tasas efectivas una cosa chiquita comparada con Francia,
sobre el tamaño del Producto Interno Bruto, lo que sea, pero a ver, también ahora hablamos de informalidad, la economía colombiana es altísimamente más informal que la francesa o que cualquier país desarrollado, entonces no sé si eso hay que, porque si no termina pasando lo que usted mencionaba, ¿no? Muy pagan mucho. Le subimos los impuestos a la gente que ya está pagando muchos impuestos, e incluso, digamos, entre los comillas ricos, que en Colombia alguien que se gane, voy a decir cualquier cosa, 10 millones de pesos, está entre los ricos. Está entre los ricos, y diría casi, no sé si el 1% o el 2% de mayores ingresos. Entonces a esos hay que caerle a los de 10 millones, pero pues el de los 10 millones dice, oiga, es que la educación de mi hijo, de mis 2 hijos, es de muy mala calidad en un colegio público, entonces yo tengo que pagarle a un colegio privado que vale 3 millones o 2 millones de pesos la matrícula. Por lo tanto, esto es una suerte de impuesto, ¿no? Porque en Estados Unidos una persona de ese nivel de ingresos manda a su hijo al colegio de la esquina o del barrio y tiene servicio de transporte público y paga más impuestos, pero también, digamos, recibe unos servicios sociales de una calidad. Entonces, para ese personaje quizá no haga cuentas, no salga a cuentas la ecuación y digo, pues más bien me muevo para allá. Totalmente. Es un gran problema también la transición hacia eso. Sí, no, y esa es una trampa que identifican Leopoldo Ferguson y Mauricio García en un libro, ¿no? Entonces ellos dicen exactamente eso, que tenemos muy malos bienes públicos y servicios públicos y cosas públicas en Colombia, digamos. Entonces lo privado tiene que crecer, pero no es que desapareció la carga de ese Estado, sino que tiene la carga del Estado también, y también tiene que pagar privado su seguridad, su salud, su educación, una cantidad de cosas que también las está financiando por otro lado, digamos, pero de mala calidad para una cantidad de gente y una cantidad de gente que no contribuye. Entonces creo que hay, para los que les gusta hablar de contrato social, el contrato social hay que arreglarlo poniendo la inclusión, ¿sí? Sigamos con inclusión, pero inclusión en deberes y derechos, ¿no? En todo lo que hay que cubrir, y ojalá sincerándonos un poquito en qué hay que cubrir, ¿no? Entonces yo creo que ahí rescato también el punto, y Ricebeck se ha movido con eso, y hay mucha gente pensando en eso, bueno, de verdad, ¿cuál es ese Estado que queremos y cuáles son las funciones que requerimos? Porque duele, porque es difícil lograr este equilibrio y que todo funcione. Entonces, sí, hay que pegarle una peluqueada también a cosas que no funcionan, mejorar la efectividad del gasto, que todo lo que se gaste realmente tenga una racionalidad. Oiga, esto es algo que el sector privado, sociedad civil puede hacer o no. Metámonos ahí, pero no. Y ese es un cambio filosófico importante con el gobierno Petro, que creo que claramente llegó diciendo todo lo que esté relacionado con derechos debe ser público. Todo lo que es público tiene que ser no solo financiado, sino gestionado por el Estado, para que sea un derecho, porque el derecho no puede pasar por mecanismos de mercado. Y eso es clarísimo, en educación lo han dicho, en salud lo han dicho, en servicios públicos lo han dicho. Han peleado contra las APP, que es un milagro que sigan funcionando. Esta semana voy ahorita al Congreso de la CCI, vamos a ver qué dicen allá. Pero hace una lucha, y yo he sabido pues de funcionarios que han protegido el sistema de APP y la participación privada, pero reuniones en las que decían abiertamente, no, es que eso no debería existir, no debería existir la participación privada en financiación de infraestructuras, en financiación de servicios públicos, y ese fue uno de los acuerdos que logramos en el 91. El sector privado hay buenas razones para que participe. Pero si usted lo piensa, eso es incluso una lógica totalitaria, una lógica que conduce al totalitarismo y su consecuencia lógica es el comunismo, digamos. Porque, muy Mussoliniesco. Pues porque si hablamos todo en el Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Claro, pues si hablamos de derechos, pues es más fundamental el derecho a comer, o el derecho a tener una casa, o el derecho a vestirse. Entonces, por esa misma vía uno diría, la provisión de la comida también debería ser estatal y manejada por el Estado. Manejada por el Estado, y también la construcción de las casas y los arrendamientos también, y también la ropa. ¿Dónde para uno? No hay. ¿Dónde para uno ese argumento? Y de hecho no paran, digamos, si no hay una oposición razonable a ese tipo de ideas, no van a parar. De acuerdo. Porque siempre en los problemas que crecen y los problemas que surgen, las explicaciones de ellos van a estar en lo que falta.
en lo que falta. Que no estamos todavía allá. Que no estamos, logrado, sí, es una utopía. Que no se ha permitido el cambio. Sí, es una visión utópica, ¿no? Pues sí, es muy estilo lo que leíamos en las novelas de la Guerra Fría, ¿no? De Wells, de 1984, de todas esas novelas, es tal cual ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero quisiera ahondar en eso que usted mencionaba del modelo de las APPs, que no es del todo, digamos, un modelo libertario, diría uno, que es más hijo como de la socialdemocracia, ¿no? Total. Sí, sí, porque el libertario pues no aceptaría ese dirigismo desde el Estado, sino bueno, que las empresas construyan carreteras libremente. Pero bueno, digamos que como la Constitución del 91 fue una especie de equilibrio. Compromiso entre muchas cosas. ¿Qué está pasando en este sector que es estratégico? Y usted estuvo ahorita hablamos de eso, sobre su futuro profesional, que es muy interesante. Estuvo en el Consejo Privado de Competitividad, ¿verdad? Sí. ¿Es correcto el nombre? Sí, sí. Y correcto. pues yo diría, y usted me corrige, que uno de los aspectos o pilares centrales para la competitividad de un país, pues obviamente es la infraestructura. Lo mismo que pasa con la salud o en otros sectores, se han despreciado los avances en materia de infraestructura en Colombia, que sigue siendo, digamos, precaria, si usted la compara con la de Estados Unidos o con la de un país del primer mundo, pero que de todas maneras en 30 años se ha avanzado mucho. ¿Y ahora en qué estamos? Cuénteme un poco esa historia de la infraestructura, de las carreteras, de las 4G, de los puertos, ¿en qué estamos ahí? Listo. ¿Y qué está pasando ahora? Listo. Esa es una gran historia, además que tiene protagonistas un poquito desconocidos, que son una cantidad de técnicos que trabajaron en DNP, en transporte, armando toda esta estructura, ¿no? Entonces, creo que vayámonos atrás a la ley de APP de 2012, que creo que es un hito importante. Entonces ahí sale la ley de APP que marca la cancha de la participación privada en infraestructura con nuevos modelos que básicamente lo que hacen es compartir el riesgo entre el gobierno y el privado, ¿cierto? Entonces, la lógica de las APP es mecanismos eficientes de compartir el riesgo y que el privado asuma riesgos que puede mitigar, que puede controlar, que puede gestionar, y que el Estado asuma riesgos que no puede mitigar el privado también. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Y obviamente usar pues el músculo financiero, la capacidad gerencial del privado que no tiene el público, ¿no? Entonces, de ahí salen las APP. Que pueda aparecer capital para poder hacer las carreteras. Sí. Y lo otro clave de las APP es que hay una participación pública que se hace usualmente vía vigencias futuras, que es cuando el gobierno compromete plata de gobiernos posteriores, ¿cierto? Y eso es clave porque hace precisamente que no haya ese sesgo al cortoplacismo donde llegue un gobierno y diga, no, yo no quiero que se haga la doble calzada que conecta Bogotá con Cartagena, quiero que se haga el tren volador por encima del Chocó, ¿cierto? Entonces, con las APP uno logra tener continuidad de políticas, y con eso se armó todo un sistema de planeación en sector infraestructura con un plan maestro de transporte intermodal, con unos compes de riesgos, unas políticas de riesgos para APP, donde se define claramente, bueno, si usted es privado, ¿cuáles son los riesgos que usted va a asumir si se mete en modo ferroviario, si se mete en fluvial, si se mete en carretero, ¿cierto? Y el Estado, ¿qué es lo que por qué va a responder? Entonces, ese marco es súper famoso globalmente, es reconocido como un marco súper bueno que puede atraer mucha inversión. ¿Listo? Pero obviamente... Y la atrajo. La trajo. Todas estas inversiones en por carreteras... Ejemplo, El Dorado, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado. Aeropuerto El Dorado. Sí, entonces ahí hay APPs y hay IPs, hay iniciativas privadas, que son 100% privadas, en este modelo donde el Estado no pone vigencias, no pone recursos, ¿no? Eso también habría que darle rienda suelta. Eso vía libertario, démosle rienda suelta. Digamos, hay un mea culpa cuando yo era subdirector del DNP, no un mea culpa, algo que de pronto hay, no sé si estuvo completamente bien, pero dijimos, oiga, si hay planes de desarrollo, si hay planes locales de desarrollo y hay voluntad privada de invertir en infraestructura, pues eso debería estar alineado con los planes para que haya las sinergias y todos estemos como a maximizar sinergias. Era básicamente la motivación de eso. Pero hoy en día, que la inversión no ha logrado despegar,
De pronto yo liberaría eso mucho más y sí, si usted quiere hacer una piscina de olas, hágala, adelante. Si es privado, 100% privado, pues hágale. No tiene que alinearse con ningún plan, digamos, ¿no? Y miremos a ver qué pasa. Pero por el lado de las APP, hubo muchos avances. El avance en modo carretero fue importante. Doble calzadas, las 3G, 4G, 5G, que están muy atrasadas. Digamos que realmente cuando uno mira al gobierno, se entregaron muchas cosas, siguieron andando las cosas que estaban andando, pero no conozco nada nuevo. ¿Qué hay nuevo? Sacaron modo férreo Dorada Chiriguaná, creo que salió la licitación, que eso es importante, clave. Es una APP. Eso es una APP, pero eso venía de antes, eso lo armamos cuando yo estaba. Pero pues es que esto que usted me dice está mediado o está impulsado por el gran coco de este gobierno, que es el ánimo de lucro. O sea, hay una crítica moral fundamental a que los privados pongan plata para este tipo de proyectos, porque, de acuerdo a la narrativa de ellos, pues la motivación de estas empresas o de estos inversionistas es ganar plata, y eso vicia todo el modelo, ¿no? Y lo hace injusto. No hay nada más virtuoso que el lucro, ¿cierto? Porque precisamente el lucro, lo que hace económicamente el lucro es que el lucro nos dice dónde hay necesidades sociales que hay que satisfacer, porque el lucro refleja la voluntad de una cantidad de gente a pagar porque alguien le resuelva cosas en la vida, ¿no? Entonces, no hay nada más virtuoso que el lucro para dirigir la iniciativa privada, porque el lucro refleja la solución de problemas sociales, precisamente, ¿cierto? Esa es la recompensa por, oiga, hay alguien que se le ocurrió algo súper brillante para solucionar un problema, ¿no? Entonces, el punto de partida es súper equivocado, ¿cierto? En términos de la interpretación de qué es el lucro, ¿no? Entonces, por eso yo creo que debe haber lucro en las cosas que más nos importan. Precisamente pensando un poco, pues fantástico que la gente se enriquezca dándonos de comer. Fantástico que alguien se vuelva rico resolviendo, encontrando las curas a nuestras enfermedades y tratándonos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué hay inmoral en eso, no? Ahí hay una discusión profunda. O haciendo unas vías para que la gente llegue más fácil y más seguro a la casa, ¿no? Exactamente. O que los productos lleguen más rápido. El lucro yo creo que sí hay que rescatarlo. Hay que rescatar la moralidad del sistema de precios y del sistema de mercado. Pero yo siento que incluso los empresarios sienten un poco de vergüenza de hablar de esto, ¿no? Sí, total. Pero después metiéndonos en un tema un poco libertario, es la batalla cultural la ganaron ellos y se ha contaminado la idea de la utilidad. Casi que las empresas van pisando con pies de plomo pidiendo perdón por ganar plata. Por ganar plata, sí, total. No, eso hay que rescatarlo y ahí sí me alineo completamente con todo nuestro ecosistema libertario en Colombia. Hay que rescatar la batalla cultural, hay que rescatarla en temas fundamentales que no dejan de lado, y ahí es donde yo marcaría como una diferencia. No, hay que hablar de equidad, hay que hablar de igualdad, porque son cosas que le importan a la gente, ¿cierto? Entonces, si a la gente le importan temas de igualdad, de equidad, está en su función de utilidad, ¿cierto? Eso es cosas que van a buscar. Entonces pensemos en eso un poquito más, no lo descartemos, no descartemos objetivos y valores que le importan a la gente, ¿cierto? Y para bien, y miremos cómo el lucro ayuda a eliminar inequidades, por ejemplo, ¿cierto? Armemos una buena historia de cómo funciona eso. Pero infraestructura, entonces planes maestros de transporte intermodal, plan maestro ferroviario, los sacamos nosotros en el gobierno en el que yo estuve, mejor dicho, cuando yo era subdirector del DNP, y lo sacamos literalmente con mi equipo. Eso sí, el equipo del DNP de infraestructura son unos cracks, son buenísimos. Sacamos plan maestro fluvial, se armó toda la estructura de riesgos. Se sacaron todas las definiciones de unidades funcionales en cada modo de transporte. ¿Eso qué es? Es decir, si usted es un privado que va a hacer una carretera, usted tiene que responder por cada kilómetro que haga, por ejemplo. Si usted va a hacer una cosa de transporte fluvial, es otra medida distinta, ¿no? Si es ferrocarril, ¿qué es? Como los entregables, digamos. Los entregables. ¿Cómo se definen los entregables? Ya. Exactamente. Entonces, unidades funcionales, se definió todo eso. Y por supuesto, estas son obras que requieren más de 4 años. Llega el presidente Petro y revisen toda la historia de esto.
la historia del Ministerio de Hacienda llevándole a Petro el presupuesto y Petro dándose cuenta, como todos los presidentes en la historia, que oiga, 80% de esto ya está comprometido, hay que pagar pensiones, hay que pagar a los maestros, hay que pagar el ejército, hay que pagar la deuda, los intereses de la deuda, que no son del gobierno anterior, son del país, ¿no? Hay que pagar una cantidad de cosas y además hay unas vigencias futuras que son para proyectos que eran de Duque o que eran de Santos o que eran de Uribe, ¿no? Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar eso? Entonces reneguemos de las vigencias futuras. Sí, eso era para beneficiar a los del Poblado y a los ricos de Río Negro, cosas de esa historia, estilo, ¿no? Sí. Entonces, pero entonces eso es gravísimo porque, y eso tranca la confianza inversionista, para ponerlo en el lenguaje que todo el mundo entendió y entiende. La confianza del inversionista de, oiga, no me van a cambiar las reglas del juego, entonces yo voy a hacer un plan de largo plazo privado que va a lograr un lucro porque estoy metiendo esfuerzo, capital, recursos, entonces no me pueden cambiar las reglas del juego porque yo no lo vuelvo a hacer en el futuro, ¿cierto? Y cualquiera que esté observando no lo va a hacer. Entonces, teníamos una gran estructura de cómo hacer, una gran estructura institucional, de cómo jalar inversión privada en infraestructura, que yo creo que se ha visto muy afectada por estos bandazos y estas declaraciones pues, en contra de las vigencias futuras, en contra del lucro, en contra de la iniciativa privada. O en contra, por ejemplo, de los peajes, ¿no? Ha visto que hay, digamos, toda una línea de gente y de activistas que dicen lo que hay que hacer es desmontar el peaje. ¿Cómo usted... digamos, a nadie le gusta pagar el peaje, obviamente todos quisiéramos que no pagar nada, ¿no? Sería rico. Y bueno, ir al supermercado y que no pasamos por la caja registradora, ¿no? En fin, pero más allá de eso, ¿usted cómo le explicaría a alguien, oiga, el peaje es necesario, la gente dice es que pagamos muchos, ¿cómo explicarle un poco ese modelo del peaje que, digamos, es odioso para mucha gente? Sí, no, yo también lo metería por el lado de un tema de equidad. Volteemos la torta, ¿cierto? Si usted es el que usa más una carretera que su compatriota coterráneo que no pasa por ahí nunca, ¿usted no debería pagar un poquito más por usar esa infraestructura? Entonces, sí, yo invitaría y yo me propondría pensar un poco cuál es el impacto en equidad, desigualdad, en los valores que le importa a la izquierda de estos mecanismos. Entonces sí, si usted vive junto a una carretera, la usa todos los días, usted no debería pagar un poquito más que el que vive a 100 kilómetros y nunca la va a usar. Claro. ¿Y habría manera de hacer esas obras? Porque es otra cosa que la gente se pregunta, sin necesidad de poner el peaje, que el Estado saque su gran chequera plata para construir la carretera y siempre esté perfecta y bonita, entonces, y no nos cobren en una caseta un peaje. El otro elemento clave de esta institucionalidad de infraestructura en Colombia es una cosa que se llama la evaluación de valor por dinero, que es una evaluación que hace el DNP, que es para definir si algo sí vale la pena hacerse por APP o por obra pública. Entonces, pero ahí básicamente es un concepto de eficiencia, de que sí se requieran esa combinación de privado y público para sacar adelante esa obra. Yo creo que puede haber espacio para cosas 100% públicas. ¿Puede haber espacio? Ahora me estoy preguntando. Sí, hay espacio para obra 100% pública. Veía un informe, por ejemplo, de la CCI, ahorita que usted la mencionaba, que ellos dicen, oiga, las carreteras que están a cargo de Invías, o que se revirtieron, que fueron concesiones y volvieron de Invías, ahora están vueltas nada. Ahora están vueltas nada. O, por ejemplo, el tema de la vía, el cruce de la Cordillera Central o el túnel de la línea, recaudan en los dos peajes que tienen mucho menos de lo que vale el mantenimiento, entonces se está chupando el presupuesto de Invías y hay carreteras en Antioquia, en Santander y en otras partes del país que se están dañando, entonces se está perdiendo toda esa inversión que se había hecho durante años. No, entonces las APP son muy virtuosas precisamente porque alinean incentivos de lucro con capacidades financieras y de regulación, etcétera, del Estado para no solo hacer, sino mantener la infraestructura. Deberíamos pensar en poder, por ejemplo, alargar los periodos de concesiones, que sean más largos,
Eso es una discusión que hay que dar. Hay que pensar también en cómo usar APP mucho más proactivamente en muchos más sectores, no solo para transporte, sino también para hospitales, para escuelas, para infraestructura deportiva, para renovación urbana, para infraestructura social. Entonces usemos las APP para meter al privado y capacidades para satisfacer derechos en derechos, satisfacer derechos, ¿no? Me suena mucho eso en el tema de colegios, por ejemplo. Oiga, es que esa es una de las cosas que yo digo es insostenible en este país, que los jóvenes pobres de Colombia estén condenados a educación de tercera y solamente unos niños del país tengan acceso a una educación razonablemente buena, ¿no? Quizá por ahí hay una propuesta interesante para brindarle más cobertura a eso. Sí, pero por otro lado, fíjese que yo siento que digamos, la satanización del ánimo de lucro, y por eso mi obsesión con ese tipo de temas fundamentales, hace que casi que la gente le parezca tan aberrante y tan malo que haya un tipo enriqueciéndose por la carretera, porque es la realidad y hay que hablarla, yo creo, desparpajadamente. Sí. Hay un tipo que se enriquece mucho por construir una carretera y que ese hecho casi que vicia todo y que hace que sea moralmente peor y que quizás sea mejor que no haya carreteras y que vivamos en el fango. Eso es increíble y se extiende en todos los sectores, uno lo ve sistemáticamente. Que no debería existir esa facilidad, esa infraestructura, ese hospital, esa clínica, ese colegio, porque alguien se enriquece, es mejor que no exista, es tal cual eso. Entonces, y pensando en estructuras de mercado, el otro caballito de batalla es el monopolio, la concentración empresarial, ¿no? Y ahorita con la integración de Tigo Movistar está otra vez la discusión de eso, ¿cierto? Si uno tiene que pensar en el contrafactual, ¿cierto? A veces es mejor tener un monopolio que está proveyendo un bien y un servicio a que no exista el mercado, ¿cierto? Entonces, sí, de pronto nos encantaría que hubiera un mercado con muchos más participantes y más competencia, yo qué sé, pero si la alternativa no es esa, sino que no haya mercado, es mejor que haya monopolio. No, de acuerdo. ¿No? Excel es un monopolio de las hojas de cálculo, viviríamos mejor sin Excel o sin Google. Sí. Exactamente. Entonces hay un problema serio en ese debate cultural que hay que darlo, pero yo creo que nos falta hacer el esfuerzo un poquito más de demostrar cómo están alineados muchas veces con valores que nuestros contradictores defienden. Sí. Entonces, ¿va a haber más inequidad si eliminamos eso o menos? ¿Va a haber más igualdad o menos igualdad? Entonces desapareció el monopolio. Ser un poco más empáticos quizá, para entender sus valores y... Sí, alinear, sí. Entonces por eso no descartaría como objetivo también para el próximo gobierno rescatar un poco, bueno, Petro, ¿cuál es el simbolismo de Petro? Y otra vez entrando a la pregunta esa de por qué sigue siendo popular, ¿cierto? A pesar de todos los escándalos, a pesar de toda la mala gestión, a pesar de una cantidad de cosas. Y yo creo que valoramos mucho el simbolismo de las cosas. Vea, esto simboliza que en Colombia puede haber inclusión política y de ideas distintas. Puede haber inclusión de una cantidad de gente que se sentía excluida y que llegó un tipo a decirles que ustedes sí están incluidos. Aunque no tenga ningún efecto práctico, digamos, ¿cierto? Sí. Pero el no subvaloremos la importancia del símbolo. Milei lo entendió el valor del símbolo. Entonces... no hay que no, sí. De acuerdo, no, la labia es... muy importante. Sí. No, y lo que representa uno, sí. ¿Cierto? Entonces, sí, si uno está representando lo opuesto a Petro y dice yo represento todo lo opuesto a Petro, usted representa la exclusión porque es que yo siento que hay alguien allá que está hablando por mí. No, yo no represento eso, ¿cierto? Eso yo creo que nos toca jugar un poquito más con eso, ¿no? A lo mejor arrebatar esas banderas que creo yo... bandera social, hay que arrebatárselas. Y lo interesante, uno se fija, y todos los logros sociales de gobiernos más de centro-derecha, son los que más amenazan con los que más se sienten amenazados, ¿no? Entonces, yo qué sé, en Bogotá, Integración Social, Roberto Angulo hace cosas y saca adelante un juego de cosas y a él lo tienen al rojo. Y yo creo que cualquier gobierno de derecha que haga cosas sociales muy efectivas
lo van a tener al rojo porque eso representa el éxito del contrario y que, oiga, perdimos esa batalla y eso es crítico para ellos, ¿cierto? En vivienda, por ejemplo, que es un ejemplo de cómo el sector privado construye miles de unidades de vivienda y la política social del gobierno es un fracaso y es un fiasco en materia de vivienda. Entonces se dedican a atacar proyectos exitosos del sector. Aquí en Bogotá, por ejemplo, Torca o ese tipo de megadesarrollos, y lo que tiene Petro para ofrecerte es, no sé, La Hoja o... ¿Ha visto La Hoja? El que está aquí en Bogotá, que es un desastre. O, claro, cuando le muestra los centros Felicidad de Peñalosa, creo que eso debe ser una herida en el corazón. Una herida en el corazón, exactamente. Que la precariedad, incluso, diría yo, estética de las cosas que hacen es terrible, ¿no? Y que te presenten el centro Felicidad, que podría estar en cualquier lugar del mundo, pues debe ser... espectáculo, debe ser muy doloroso para el ego, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y por eso cuando nosotros sacamos ingreso solidario en pandemia, ¿no? Que era una transferencia monetaria no condicionada, el ataque fue virulento, trataron de acabar eso como fuera, trataron de demostrar que había corrupción. Eso fue violento, porque realmente eso toca una fibra de, oiga, hay otras formas de lograr los mismos objetivos que ustedes quisieran lograr y de pronto de mejor manera, ¿no? Daniel, antes de acabar, perdón por extenderme tanto, ha estado muy interesante la charla, espero que la haya disfrutado también usted, pero quería preguntarle, usted se metió al berenjenal de la política. Sí. Cuénteme un poquito de eso. Para cerrar. Listo, para cerrar. Los planes. ¿Qué es lo que va a hacer? Listo, los planes. No, entonces hace un par de años, como estuvimos tan metidos en los debates de las reformas sociales del gobierno en el Congreso, pues estuve mucho más en audiencias públicas, nos encontramos muchas veces en pensional, ¿no? Pero en pensional, en reforma laboral, en reforma a la salud, obviamente, educativa. Hubo como mucho debate en el que estuve metido desde el CPC, trabajando con congresistas, con UTLs, yendo a audiencias. Y ahí hubo algún debate en laboral, donde pensé, oiga, los argumentos el debate está muy malo conceptualmente, está muy malo en términos de cuál es el efecto de la ley en la realidad económica futura. Igual nos pasó en pensional, ¿no? Esos debates me parecieron muchas veces muy malos y pensé... ¿En el Congreso? En el Congreso. Entonces pensé, oiga, cada uno de pronto uno podría aportar algo a tener un debate que sea mucho más rico, a enriquecer el debate, enriquecer esa posibilidad de lograr unos acuerdos entre distintos y salir adelante con mejores soluciones, ¿no? Entonces ahí con que empecé a pensarlo y pensé, oye, a mí me gusta venir al Congreso y pensé, sí, yo me divierto, me parece chévere. Hay gente que odia ir al Congreso y le parece tóxico y horrible, ahí ¿no? estoy yo. A mí me parecía muy divertido, la verdad, y estando en el gobierno desde que estaba en el Ministerio de Comercio hace 15 años, yo era el asesor senior encargado del debate, que nos están citando, vaya y ayude allá y todo el cuento, ¿no? Y siempre me pareció divertido. Mi abuelo fue congresista, mi bisabuelo también estuvo metido en política, entonces hay como una vena política de pronto familiar, y he estado y he trabajado en el sector público mucho con esa relación con el Congreso, que nunca me pareció muy interesante, muy valiosa, porque con todas las fallas que hay, con la mala fama que tiene, con los malos debates que a veces que fueron mi motivación inicial para entrar, pues es un sitio donde gente que representa ideas de país muy distintas tienen que ir a convencer al otro, a persuadirlo de que su visión es por la que hay que irse, ¿cierto? Y ese ejercicio luego con el electorado también es muy bonito, pues es un ejercicio súper bonito de, bueno, ¿cuáles son las ideas de país que tenemos? ¿Quién las representa? ¿Cómo las defendemos? ¿Cómo cómo convencemos al otro de que por ahí hay que ir, ¿cierto? Pensando en ese ejercicio empecé a explorar si me metía o no me metía. Le pregunté a varios amigos cercanos metidos en política, oye, ¿usted qué piensa de que yo haga esto? Y como que todos me dijeron inicialmente, sí, hágale, buenísimo, hágale. Entonces empecé a pensar en dónde cabía yo, y obviamente yo quepo en un partido como de centro-derecha. Entonces empecé a explorar y tuve una excelente reunión inicial con Andrés Talero del Nuevo Liberalismo, y la discusión no fue la discusión de cuántos votos tienes, dónde está tu electorado, cuál es tu caudal electoral. La discusión fue
leyó los estatutos, está de acuerdo con nuestras ideas, conoce a la gente, venga, lo invitamos al Congreso Nacional para que vea cómo es la movida y vea si le gusta, si no le gusta, si se siente afinidad, ¿no? Entonces esa discusión me gustó. Juan Manuel Galán me escribió ese mismo día, le contaron pues que me había reunido con él y me dijo, oiga, supe que está interesado, puertas abiertas acá para que discutamos, hablemos. Entonces eso fue como chévere, ¿no? Entonces pensé, oiga, de pronto acá podemos hacer algo interesante. Estoy en una edad y en un momento como profesional, personal, donde uno sigue siendo joven, pero ya con experiencia. Entonces es como una combinación chévere, donde creo que puedo aportar mucho. Sé cómo funciona el Estado, sé cómo funciona el gobierno, conozco los problemas económicos, entiendo los problemas económicos que van a ser críticos en el 2026, por todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Del tema fiscal, el tema de salud, energético, de infraestructura, de inversión, de crecimiento, de productividad, de inclusión, de calidad educativa, todos los temas como de competitividad, que es en lo que he trabajado toda la vida. Son temas que creo que uno necesita tener más voces en el Congreso que lleven esas banderas, que hablen con los anarcocapitalistas y los entiendan, que hablen con los libertarios, que se sienta comprometido con unos valores liberales. Entonces, todo eso me empezó a entusiasmar y empecé a cuajar, a armar el muñeco, digamos, ¿no? Y ya estoy en el punto en el que ya tengo el aval, voy a estar en la lista del nuevo liberalismo. Estaba mirando los temas de financiación, mirando los temas programáticos, las ideas y cuáles son las que quiero como enarbolar principalmente. Todavía yo soy muy generalista, entonces eso es bueno porque puedo hablar de muchos temas y me encanta. Pero electoralmente tengo que ver, me han dicho como que, oiga, ¿cuál es un nicho? ¿De qué quiere hablar? ¿Cuáles son las 2-3 cosas? No sé si quiero 2-3 cosas, a mí me gusta lo que represento, que es poder llevar discusiones de muchos temas, pero bueno, haré ese ejercicio. Pero no demoran, Daniel, en decir que por su llegada al nuevo liberalismo ahora es el neoliberalismo. No, ya se lo dijeron, sí. Pero no me lo han dicho. Usted fue el primero. Quedó grabado que usted fue el primero. No de ideas, no de ideas. Pero también, si uno lee las ideas del partido, los temas de equidad, de oportunidades, también están muy, muy presentes y son parte de esa historia, de esa tradición liberal, realmente. Mirando la historia liberal, los temas de equidad, de oportunidades, han sido muy centrales a la tradición liberal. Entonces, pues yo me siento muy a gusto ideológicamente ahí. Me he sentido muy bien recibido. Estamos empezando este ejercicio que va a ser distinto, que me va a obligar a hablar con muchos más públicos, audiencias, aprender mucho. Entonces, independientemente de qué pase, creo que va a ser una gran experiencia. Voy a poder proponer una propuesta pues, para el Senado en el próximo periodo, que va a ser, espero, llamativa, cautivadora, interesante. Era como el momento de participar en política, precisamente por la coyuntura del país. Creo que es un buen momento de llevar, y espero que muchos que compartan estas ideas fundamentales conmigo lleguen al Congreso desde diferentes partidos. Yo creo que sería fantástico tener en el Congreso una gran bancada de gente en el centro democrático, en cambio radical, en el nuevo liberalismo, que podamos estar de acuerdo en muchas cosas, en desacuerdo con otras, pero que empujemos una agenda de libertades, de mercado institucional, de respeto al Estado de Derecho, de seriedad en la función pública, de respeto al sector privado, a la libertad privada, económica, social, política, todo, ¿no? En que podamos ayudar a realmente dar un salto al desarrollo significativo en los próximos 4 años. Oiga, Daniel, de verdad yo creo que la audiencia aprendió mucho, y yo sí creo que ojalá se dé esa llegada, porque sería un salto importante de calidad en esos debates. De verdad comparto esa apreciación suya sobre los debates en el Senado, y sería un gran fichaje de un Senado que desafortunadamente pues hoy no tiene los mejores elementos, igual que la Cámara de Representantes. Entonces, de verdad, mucha suerte en esa empresa tan complicada, pero creo que usted defiende unas ideas muy, muy interesantes, muy valiosas,
importantes para el futuro del país. Gracias, Muchas gracias, Julio. Daniel, Gracias por acompañarme y por la charla. No, buenísimo, esto es súper interesante. Como siempre, divagamos por un juego de temas, No, pero pues eso es lo chévere eso es lo bueno. de estos podcasts largos. Sí, que no hay libreto y que... No puede hablar. Sí, no hay preguntas. Nada libreteado, ¿no? Bueno, Daniel, Listo. Muchas gracias, gracias. mucha suerte, chao.